8 horas con 9 minutos. Damos la bienvenida al licenciado Arturo Torres. Él es periodista de investigación, es editor del portal Código Vidrio, coautor de varios libros, El juego del camaleón, Rehenes, entre otros. Arturo, bienvenido. Hemos abordado solamente en la introducción una de varias facetas de lo que se empieza ya a discutir en Ecuador. Al momento deben estarse ya por reunir los 3 alcaldes de las 3 principales ciudades de Ecuador para involucrarse de alguna manera en este proceso de diálogo abierto por uno de los hombres más poderosos del mundo, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Muchos lo consideran con poderes de carácter político que incluso superan al vicepresidente de ese país. Recordemos a Henry Kissinger, por ejemplo. La pregunta es, Arturo, ¿qué es lo que viene a hacer Marco Rubio en Ecuador? Bienvenido. Buenos días, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Bueno, Rubio creo que tiene claro el panorama de que Latinoamérica, ellos vuelven los ojos de Estados Unidos a Latinoamérica después de mucho tiempo, porque esencialmente la política, y a dar un giro, ¿no? Porque los republicanos en general tienden a ver hacia adentro, ¿no es cierto?, a fortalecer las políticas internas y a descuidarse mucho o a no priorizar el tema de las políticas externas. Sin embargo, en este caso, Rubio ya es el segundo viaje que realiza a países latinoamericanos desde que asumió Trump, y él es secretario de Estado. A Estados Unidos le interesan básicamente tres temas que son y tienen que ver, dos directamente con problemas que afectan a su soberanía y a su seguridad. Es el narcotráfico, el crimen organizado, y el segundo es evidentemente la migración ilegal. El otro tema que también es parte de la agenda y ha sido ya tratado en la anterior visita por Rubio en otros países latinoamericanos es el tema de China, ¿no es cierto? Porque China es la principal preocupación geopolítica de Estados Unidos, y en función de eso es que ellos tratan de reorganizar sus acercamientos, de estrechar en ciertos casos sus conexiones con países latinoamericanos que sienten como sus aliados. Y en este caso, China sí es, como para mí, la mayor preocupación que tiene Estados Unidos en la región, por los años que China ha mantenido como una cooperación mucho más estrecha con países latinoamericanos, empezando por Brasil, ¿no es cierto?, pasando por Perú. Ya vemos que el año anterior ya se inauguró un puerto chino de Shanghái, que es el puerto más grande de la región de Latinoamérica, con unas facilidades impresionantes que va a cambiar el comercio a nivel regional y mundial. Entonces, me parece que esa preocupación, ¿no es cierto?, de Estados Unidos es la que cruza muchas de las cosas, pero además estas dos primeras que yo mencionaba. En lo que se refiere a la presencia de este poderoso hombre en Ecuador, significa de alguna manera también un giro en esa política del patio trasero. Lo que hemos visto hasta ahora por parte del gobierno de Trump ha sido una serie de acciones realmente de desprecio de Donald Trump respecto a los emigrantes latinos, por ejemplo. Hemos visto la forma en la que les ha tratado y perseguido. Sí, sí, esa es una paradoja porque básicamente nosotros vamos a estamos apuntalando un acuerdo para recibir, ese es el anuncio que acaba de hacer la canciller, recibir 300 refugiados de otros países que sean expulsados de Estados Unidos, de diferentes nacionalidades. Ese es un tema que llama mucho la atención porque Ecuador está sufriendo migración, la gente se está yendo de aquí, precisamente porque no hay las condiciones para superarse, para progresar, para buena parte de la población que en estos barrios tomados por el crimen organizado, por las bandas, no tienen otra opción y tienen que irse y tratar de llegar en primer lugar, a Estados Unidos, que es como un destino histórico. Entonces a mí sí me confunde mucho el hecho de que Estados Unidos, bueno, a Estados Unidos no ha demostrado que en este caso no le preocupan, no son su preocupación los migrantes, más bien los quiere expulsar a como dé lugar, con esta, digamos, con esta justificación de que tienen que legalizarse, y si se legalizan pueden volver, pero en general la política dura
contra los migrantes que hicieron de ese país lo que es, eso también hay que decirlo. En este caso es contradictorio el apoyo y esta figura de que Ecuador reciba a 300 refugiados. Yo no sé qué va a pasar con ellos, que al inicio, en la introducción del programa y de la entrevista, se hablaba de que este tipo de cosas deben ser debatidas, ¿no es cierto?, con gente que conoce, por ejemplo, gente que aquí en ACNUR tiene sus oficinas, organismos de derechos humanos, que nos digan en qué condiciones van a venir esos refugiados. Es decir, estas decisiones no, lastimosamente, Gustavo, no se socializan y por lo tanto son direccionales y luego sobre la marcha lo que hemos visto es que el gobierno quiere enmendar, porque este creo que es un gran error, dar esa señal de que Ecuador va a recibir refugiados cuando no puede contener la salida de miles de ecuatorianos por la situación y por la condición que estamos viviendo acá en Ecuador. Arturo, muy buenos días. Deberemos creer que este será probablemente uno de los temas que se va a abordar con la llegada de Marco Rubio, y quizás también sería importante tener algunos criterios suyos o reflexiones más bien respecto de esta convocatoria de Gabriela Sommerfeld de la Cancillería a los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca para preparar precisamente este encuentro o esta venida o visita del secretario de Estado de los Estados Unidos. Sí, empiezo por esta segunda parte de la pregunta. Gracias por esa reflexión, porque me parece que es muy oportuna en función de que la canciller, en este sentido, lo que está haciendo es básicamente abriendo las puertas a, como decía hace un momento, a una negociación que no se conoce todavía los alcances, ¿no es cierto? Eso creo que es fundamental entender y que además necesitamos nosotros tener claridad sobre cómo la Cancillería está fijando política exterior en función de cosas o de decisiones que pueden afectarnos al mediano y a largo plazo. Eh, Creo que en este sentido sí es importante ver cómo en medio de eso el factor China es un factor que a mí me preocupa mucho porque nosotros hemos tendido mucho, tenemos muchos nexos con China. No quiero juzgar si está bien o está mal, sino que simplemente es la realidad, ¿no es cierto? Ahí tenemos una deuda porque ellos nos han dado muchos créditos, tenemos muchos compromisos con China y, 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 y estos compromisos a los que se pueda llegar desde el día de mañana o cuando se reúne el presidente, que es realmente el día jueves, pocas horas, ahí es que podremos saber y hay cosas, las no dichas, que no se van a conocer, pero evidentemente sí creo que las decisiones que tome la Cancillería en coordinación con el presidente, con las líneas del presidente, deben ser un poco más consensuadas y más públicas para poder tomar una mejor decisión. Claro, hay un tema que se está viviendo en Ecuador que se lo siente mucho en círculos diplomáticos, que es la ausencia de un canciller de carrera. Tenemos a una exitosa mujer de negocios dirigiendo la Cancillería ecuatoriana, y allí es cuando surgen dudas sobre si se están consensuando temas, se los está estudiando previamente desde los principios, las políticas diplomáticas de Ecuador. Hay antecedentes preocupantes como ese apretón de manos que se dio Daniel Noboa con Netanyahu, además con el mensaje de tenemos muchas cosas en común, situaciones que quedan en la retina y que además significan un giro de 180 grados en políticas diplomáticas de no intervención, sobre todo, que ha seguido Ecuador históricamente. Se ha hablado mucho de la posición de Daniel Noboa con respecto al problema palestino e Israel. Se dice, por tanto, que en diplomacia nada es improvisado. Usted lo acaba también de ratificar, Arturo. La pregunta es, ¿responde la agenda de Rubio a temas previamente debatidos o previamente consensuados, o Ecuador está atendiendo desde este día jueves a una agenda propuesta que podría volverse una agenda impuesta por Washington? Sí,
Creo que efectivamente quien tiene la sartén por el mango es Estados Unidos. Y las cartas para Ecuador son muy pocas y esas tiene que saberlas jugar bien con gente que tenga el suficiente conocimiento de cómo funcionan las lógicas a nivel global. Solo por dar un dato, Gustavo, Estados Unidos está sufriendo, y el gobierno de Trump en este momento, un gran revés en relación a los aranceles. Porque la Corte, en las Cortes ya se dijo que es inconstitucional la decisión que se basa en un acta de 1927 que tiene que ver con temas que afecten a la soberanía y a la seguridad del Estado, que es en función de la cual se lanzó esta ola de aranceles a nivel global y que tanto problema ha generado en el comercio internacional. Eso está a punto de caerse, Gustavo. Está a punto de caerse. O sea, ya dos instancias en las Cortes de Estados Unidos han dicho que es inconstitucional. Sin embargo, eso está vigente hasta que la Corte Suprema ratifique que la imposición de los aranceles no tiene un respaldo en una ley acorde a lo que dispone esa legislación. Entonces, es cuestión de tiempo que eso, por una orden judicial y una disposición de la Corte Suprema, se caiga. Entonces, nosotros estamos ahora mismo tratando, la carta de Ecuador son los aranceles, pero también la carta de Ecuador es cuánto me voy a alejar de China, ¿no es cierto? ¿Cuánto puedo distanciarme de China? ¿Cuánto puedo realmente cobijarme en el apoyo que dé Estados Unidos para poder, ¿no es cierto?, tomar decisiones y definitivamente distanciarme de una manera tajante de la política de China, lo cual tampoco es fácil porque vemos que el presidente estuvo en junio en China reunido con el presidente Xi Jinping. Y ese es el tema que me parece importante de la experiencia, del conocimiento que usted bien menciona, Gustavo. O sea, si se sabrían todas estas lógicas y estas variables que están en juego a nivel geopolítico internacional, tal vez el presidente Noboa no habría ido a China, ¿no es cierto?, donde también hizo compromisos. Debía haber medido mucho mejor esa decisión en función de que realmente nuestro principal aliado frente al principal problema, al problema medular que enfrentamos, que es la inseguridad relacionada con el crimen transnacional, las bandas y el narcotráfico, es Estados Unidos, siempre lo ha sido. Entonces, este acercamiento que tuvo el presidente Noboa y que fue a visitar y que hubo esta cumbre en China, realmente molestó a Estados Unidos. Y la venida de Rubio tiene que ver también con eso. Es una señal, ¿no es cierto?, muy potente de que sí apoyamos, pero ellos también buscan una definición de Ecuador respecto a ese tema. Y lo otro que también me parece que se me pasó es un poco responder esto de y se concatenan las cosas, porque esto de cómo convocan a los alcaldes para una reunión de seguridad, improvisación completa, Gustavo. Varias veces hemos hablado de que el tema de la seguridad es un tema que debe sumar actores con una política integral, estratégica, multidimensional, en la cual el gobierno no puede estar solo, porque no puede enfrentar una amenaza que le desborda. Entonces, esto se viene mencionando desde el año pasado, ¿no es cierto?, en relación a este gobierno concretamente, cuando se declaró el estado de guerra, que sume esfuerzos con los gobiernos locales. Resulta que ahora, en las vísperas de la venida del secretario de Estado, se arma esta reunión sobre la marcha atropellada. Tal vez, no sé cuántos vayan a ir, cuántos han confirmado, tal vez Pavel no vaya a ir, Pavel, el alcalde de Quito, no sé, Guayaquil tampoco creo que va a ir. O sea, hasta la noche de ayer había confirmación de los tres. No sé si habrán cambiado de opinión. Claro, más allá de esto, Gustavo, me parece que sí, o sea, de quién vaya o no, esto se debió haber hecho hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, para entender, y no por una coyuntura específica para mostrar que se está haciendo algo, o tal vez también hay una presión de parte de Estados Unidos o ha habido conversaciones en las cuales
se topa el tema de la colaboración de los GATS para que asuman su responsabilidad en el tema de la seguridad, porque los GATS también se han mantenido al margen en muchos de los casos, no se han involucrado, pero sobre todo no hay coordinación para que los esfuerzos no se dupliquen y exista una complementariedad en este tema, Gustavo. Entonces, creo que esto que se va a hacer respecto a los alcaldes debía hacerse hace mucho tiempo y habríamos tenido quizás otros resultados y la contención de la delincuencia y de toda la ola de violencia que nuevamente estamos viviendo. Claro, y cabe indicar, aunque esto es evidente para el público, que los tres alcaldes mantienen políticamente, internamente aquí en Ecuador, posiciones distantes con el gobierno central. Sí, sí, exacto. Es el tema político por sobre las consideraciones técnicas que en lo concreto pueden tener mucha más incidencia cuando se planifican y lo que usted bien mencionaba. O sea, si esto tendría un plan, una hoja de ruta que viene cuajándose desde el inicio del nuevo gobierno, porque bueno, hablamos de que el primer periodo de Noboa fue un periodo como ahí de entender qué es lo que pasaba, pero ahora mismo ya llama mucho la atención el nivel de improvisación en este tipo de decisiones. Ahora, Arturo, todo esto se da también en otro contexto, que es el de la nueva cúpula militar, pues el presidente de la República, Daniel Noboa, decidió cambiar a todos los jefes de las Fuerzas Armadas y según declaraciones del mismo presidente, esto responde a una nueva etapa en la guerra interna del país. Estos cambios tienen relación con la visita también del secretario de Estado. Como decimos, no conocemos si es que hay un plan, si esto responde a alguna planificación, a alguna propuesta concreta que ya incluya cooperación con los gobiernos descentralizados, cooperación internacional, recursos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos analizar o entender este cambio también en la cúpula militar? Sí. O sea, el timing coincide, ¿no es cierto? O sea, a mí me parece que eh, podemos estimar que pudo haber una conversación sobre que el gobierno está cargándose solo unas responsabilidades y necesita además refrescar, hacer cambios radicales en el mando de Fuerzas Armadas, porque quienes estaban al mando anteriormente, que eran los marinos, que no es precisamente la fuerza que más hombres tiene, sino es el ejército o más efectivos tiene, estaba al frente de algo que no entendía, para lo cual los militares no están preparados, es decir, enfrentar un problema que desde mi punto de vista tiene que ver con seguridad ciudadana, no es una guerra, porque vemos que nos acaban de anunciar en la justificación que del gobierno es que estamos entrando en una nueva etapa de la guerra. ¿De qué etapa hemos salido y a qué etapa entramos? No tengo claro cuál es la definición, cuáles son los conceptos. Este cambio en el mando sí evidencia que hubo muy mal manejo, y esto dicho por fuentes militares de la Armada sobre este tema. O sea, yo estoy citando la información que me han dado gente de la Armada, porque ha habido un muy mal manejo desde la cabeza de este conflicto, ¿no es cierto? De la forma en que, porque en el fondo también no se ve estrategia, ¿no es cierto? Los militares están en todo y en nada, porque el gobierno políticamente está tomando decisiones desacertadas al creer que militarizando todo va a solucionar problemas que son estructurales y tienen que solucionarse, como decía hace un momento, con una estrategia clara, con suma de actores, de instituciones. Eso no vemos, no hay. Eso, o sea, no se ve por ninguna parte. Y también eso ven los gobiernos amigos. O sea, eso es claro, cuando piden el plan Fénix, no les dan. O sea, no existe el plan Fénix realmente. Cuando se pide explicaciones sobre la ley de inteligencia, sobre los artículos que han sido impugnados y que están analizados en la Corte Constitucional, no responden tampoco de Diría inteligencia que a gobiernos basta que oír competen. al asambleísta Torres para saber qué conceptos hay sobre la ley de inteligencia, qué argumentos para defenderla. Sí, ese modelo tan autoritario, ¿no? O sea, se vio en esta audiencia como el asambleísta Torres imponía y no respondía las inquietudes que tenía la jueza, y eso me llamó muchísimo la atención, pero básicamente confirma un patrón que es
nosotros tomamos las decisiones y ustedes no tienen por qué preguntarnos nada. O sea, el tiempo se nos va quedando corto, Arturo. No quisiera enfocar otra faceta de la visita de Rubio. Usted ha señalado la geopolítica, esa posición de Estados Unidos de tratar de restar influencia económica, influencia logística, estratégica de China en Latinoamérica, pero está también la distribución, diríamos, el espectro, el mapa político de Latinoamérica. De 18 países latinoamericanos, 10 pueden ser definidos claramente como de izquierda progresista, esto es del 55%. Otros 2 están en una posición entre central y mixta y apenas 6 gobiernos directamente clasificables como derecha conservadora. ¿Cuánto tiene que ver este tema también en la visita de Rubio? Sí, yo creo que en política internacional tienen que ser mucho más pragmáticos y no dogmáticos en función de la ideología. Fíjese, Gustavo, lo que está pasando ahora mismo con China, que está estrechando sus alianzas con la India y con Rusia. Acaban de tener una cumbre estos días y Japón se va a sumar. Japón, que ha sido un aliado estratégico de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, lastimosamente, el gobierno de Trump, con la política de aranceles e impuestos, lo que ha hecho es dividir a quienes eran sus aliados y China está aprovechando muy bien esa oportunidad. Entonces, esas alianzas que teje por Asia, ¿no es cierto?, con gente con potencias que también están buscando eso, hay un debilitamiento que se ve venir de Estados Unidos a nivel global, Gustavo, no solamente en política, sino en economía, porque el comercio mundial, sabemos el peso que tiene China y ahora con estos aliados. Ya digo, esta cuestión de la ideología y de los dogmas no es una muy buena forma de abordar las relaciones internacionales, sino desde intereses compartidos más allá de las ideologías. Entonces, creo que en esto hay una equivocación de fondo que le está llevando al gobierno de Trump a aislarse en el mundo. Ya vemos, la Unión Europea está fortaleciéndose como bloque, sabe hacia dónde va y está generando otro tipo de alianzas por fuera de Estados Unidos para llevar sus productos, ¿no es cierto? Entonces, esto está cambiando muchísimo y no hay que desestimar que esta ficha que acabo de mencionar también está relacionada con esta reacción y con esta política de ver al patio trasero que es Latinoamérica, para tratar de un poco frenar a China en Latinoamérica, pero vemos que hay muchos frentes abiertos a nivel global y se pone cuesta arriba este tema geopolítico para la potencia Estados Unidos frente a China, que es como, me parece mucho más estratega en este sentido. El tema de Venezuela posiblemente es marginal y no creo que estratégicamente espere mucho apoyo de Ecuador en ese tema, además bastante enredado, oscuro, que hasta aquí está saliendo bastante mal en la fotografía de Trump, esa presión sobre Venezuela. Sí, o sea, realmente ya cuando algo se va alargando demasiado y no se toman las decisiones en el camino, hay desbarajustes. Ya vimos lo que pasó con el canal de Panamá, Gustavo. Estados Unidos ha estado presionando a Panamá y finalmente el holding chino que está en el canal de Panamá se quedó ahí, o sea, no lograron revertir esa situación. Entonces, estas jugadas que son como patear el tablero y después preguntar, hasta el momento a nivel internacional no creo que le han resultado al presidente Trump. Lo de Ucrania ya vemos cómo va, lo de Israel igual se le ha ido de las manos. Entonces, a nivel internacional, esperemos que Rubio, con la experiencia que tiene, pueda tratar de apuntalar algo que sea mucho más consistente, pero los hechos en este momento nos hablan de una proyección que a Estados Unidos le pone en una situación compleja, perdiendo aliados importantes a nivel global,
y sin entender muy bien hacia dónde vamos y hacia dónde camina el mundo en las próximas décadas. Bien, quisiera terminar con una pregunta sobre el tema de seguridad que tiene y no tiene que ver con lo que está pasando con la visita de Rubio. Me refiero, pues es un tema que ha ido escalando poco a poco, que nos ha recordado una acción del famoso Bukele, quien la semana pasada estrenó un ministro de Educación militar que controla con sus supervisores el ingreso de los niños que también están comenzando un periodo escolar, de que vengan sin pelo largo y con corte militar. El presidente de la República, al inaugurar el año escolar, el día de ayer anunció dentro del plan de estudios de los niños jóvenes ecuatorianos, un plan denominado Nos Cuidamos. Señala que para garantizar que los establecimientos sean espacios seguros para docentes y estudiantes, y se ha generado, habrá que ver qué programa, qué pensum se propone, pero habla sobre un plan escolar contra la violencia y que se dará una nueva materia. Hay que cuidar la presencia de dogmatismos en Ecuador. Ojalá no sea esa la línea. Sí, ahí solamente un comentario breve, Gustavo. Me llama mucho la atención que la ministra ya ha dicho que les va a enseñar artes marciales, a cómo defenderse. Yo me pregunto, ¿un niño o un adolescente puede defenderse de un miembro de una banda que llega con un arma o con un fusil a amenazarle? O sea, esto es totalmente ilógico. O sea, cómo están planteándoles, además, a que solucionen ellos personalmente con un enfrentamiento personal, este tipo de cosas. O sea, hay un desconocimiento de los procesos y de cómo realmente prevenir que este tipo de cosas ocurran, porque estamos llevando al tema de la reacción, de cómo reaccionar, pero ya vemos que no, que es parte de un poco de la manera errática que lastimosamente el gobierno está manejando el tema de la seguridad. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, Arturo. Muchas gracias, Gustavo. Un excelente día. Declaraciones del licenciado Arturo Torres, periodista de investigación, editor del portal Código Vidrio, coautor de varios libros que tienen que ver con seguridad, análisis delincuencial en Ecuador, como El juego del camaleón y rehenes. Son las 8:36. Por años trabajé como chofer de un taxi. Soñaba, anhelaba tener el mío.